Lo primero que escuché no fueron aplausos, fueron risas, rápidas, secas, como si cada una me golpeara el pecho. Cuando las luces del set se encendieron de golpe, sentí que mis manos, aún manchadas de azúcar glass, quedaban expuestas delante de millones de personas. Él, el presentador más famoso y millonario del país, se giró hacia mí con una sonrisa afilada, de esas que no buscan recibir, sino destruir. «¿Y tú crees que esto es repostería de verdad?», dijo señalando mi bandeja con un gesto de desprecio que congeló el aire alrededor. Yo, una mujer sencilla, acostumbrada a hornos viejos y mesas estrechas, quedé allí, inmóvil, intentando entender cómo había acabado frente a un hombre que nunca había conocido la palabra necesidad. El público estalló en carcajadas como si todo aquello fuera parte del show, pero no lo era para mí. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se escucharía por los micrófonos. No estaba allí por gloria, ni por fama. Estaba allí porque ya no tenía otra salida. Las ventas habían caído, mi pequeño puesto de dulces estaba por cerrar, y mi hija necesitaba medicinas que yo ya no podía pagar. Aquel concurso gastronómico era mi última esperanza. Pero él, desde su pedestal dorado, no veía una madre desesperada, veía una burla. Mientras él seguía hablando, yo solo veía una cosa: la diferencia brutal entre su mundo y el mío. Su traje impecable, su reloj carísimo brillando bajo las luces, la seguridad calculada en cada movimiento. Y yo, con mi delantal desgastado, mis dedos marcados por años de horno y trabajo duro, no éramos dos concursantes, éramos dos universos colisionando en medio de un espectáculo que él creía controlar. Él tomó uno de mis dulces con 2 dedos, como si fuera algo sucio, y lo levantó frente a la cámara. «Aquí lo tienen, repostería de barrio», se burló. Otra ola de risas. Sentí algo dentro de mí romperse, pero no era fragilidad. Era un fuego silencioso, porque en ese instante, entre su arrogancia y mi dolor, entendí una verdad que él jamás sospechó. Cuando ya no tienes nada que perder, descubres una fuerza que nadie puede aplastar. Así comenzó la noche que cambiaría mi vida para siempre. Una noche en la que un millonario acostumbrado a humillar encontró su límite. Y una dulceira humilde descubrió que la dignidad brilla incluso bajo las luces más crueles. Si estás viendo esta historia ahora, escribe tu ciudad y tu país en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es una batalla real entre soberbia y verdad, y la verdad, aunque tarde, siempre responde. La historia que voy a contarte no nació en un estudio de televisión ni bajo luces brillantes. Empezó mucho antes, en una cocina pequeña, donde el aroma del caramelo quemado se mezclaba con el sonido apagado de una nevera vieja. Allí, entre bandejas abolladas y moldes que ya habían visto demasiados inviernos, una mujer, yo, intentaba sostener un negocio que se estaba desmoronando a la misma velocidad que mis ahorros. No era talento lo que faltaba, era tiempo, era salud, era dinero. Y era, sobre todo, la oportunidad que nunca llegaba. Mientras el país entero admiraba al presentador millonario que llenaba las noches con su encanto en pantalla, yo luchaba en silencio con cuentas vencidas, medicamentos que no podía comprar, y una niña que preguntaba por qué yo trabajaba incluso cuando estaba cansada. Cada dulce que preparaba era un recordatorio de la esperanza y la desesperación mezcladas en la misma masa. Mis manos lo sabían, mi corazón también. Cuando escuché que su programa abría un concurso para descubrir talentos culinarios de la gente común, pensé que tal vez, solo tal vez, ese sería mi respiro. No quería fama, quería una oportunidad de seguir, de no perder mi casa, de que mi hija no perdiera su tratamiento. Por eso mandé mi solicitud con la misma fe con la que rezaba por las noches.
Pero nadie me advirtió que ese escenario estaba hecho para entretener, no para levantar vidas. Nadie me dijo que detrás de la sonrisa del presentador había un hombre acostumbrado a usar la burla como arma y el poder como escudo. Entré al programa buscando una puerta abierta. No imaginé que me empujarían a un abismo primero, para luego ver algo que ni él ni yo esperábamos. Antes de continuar, te invito a comentar desde qué país nos estás viendo, dejar tu like y suscribirte para más historias reales que tocan el corazón. Ahora sí, te llevo al inicio de todo. La noche antes del concurso, mi cocina parecía un campo de batalla. Bolsas de azúcar abiertas, cucharas pegajosas, bandejas apiladas unas sobre otras como si sostuvieran mi desesperación. Yo trabajaba sin parar, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque sabía que aquel dulce sería mi única carta en un juego donde todos los demás ya tenían ventaja. Mi delantal estaba manchado, mis manos cansadas, mi espalda ardía. Pero seguía. Seguir era lo único que sabía hacer. Mi hija dormía en el sofá, abrazada a su peluche favorito. Había intentado quedarse despierta para ayudarme, pero el cansancio pudo más. La observé por un instante, con la cabeza ladeada y la respiración suave, y sentí un nudo en la garganta. Todo lo que hacía, cada gota de sudor que caía de mi frente, era por ella, por darle un futuro que no dependiera del miedo constante a no llegar a fin de mes. Preparé 3 versiones del mismo dulce, pero solo una sobrevivió a mis propios estándares. La crema era ligera, el aroma perfecto, la presentación sencilla pero cuidada. No podía competir con máquinas modernas, ni con hornos profesionales, pero podía competir con mi historia. Y esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, supe que no era el sabor lo que llevaba al concurso, era mi vida entera. Cuando me senté en la mesa a revisar la hoja de confirmación para el programa, mis manos temblaron. No por miedo al fracaso, estaba acostumbrada a él. Temblaban porque algo me decía que ese escenario, ese presentador millonario, ese público exigente, no estaban hechos para abrazar historias como la mía, pero aún así respiré hondo y doblé la hoja. A veces la vida exige valentía incluso cuando el corazón está en pedazos. Dormí apenas 1 hora. Me desperté con el sonido del viento moviendo las cortinas y con la sensación de que el día sería largo. Me vestí con mi ropa más presentable, que no dejaba de ser simple, recogí mi cabello y puse mi dulce en una caja que había decorado a mano con papel reciclado. No era elegante, pero era mío, y eso tenía un valor que ningún millonario podría medir. El autobús llegó tarde, como siempre. Subí con la caja apretada contra el pecho, como si llevara un tesoro frágil. Las personas me miraban con curiosidad, algunas con compasión, otras sin interés. Y pensé en la ironía. Mientras la ciudad corría a ritmos diferentes, yo llevaba un sueño dentro de una caja de cartón, esperando que alguien allá afuera lo reconociera. Al llegar a los estudios, me recibió un guardia que apenas levantó la mirada. Participante número 28, dijo, colocando una pulsera amarilla en mi muñeca. Caminé por un pasillo enorme, lleno de carteles del presentador millonario, sonriendo con ese encanto perfecto que hacía suspirar a medio país. Yo lo veía y solo pensaba, esa sonrisa nunca ha pasado hambre. Esa mirada nunca ha tenido miedo de no poder comprar medicinas para un hijo. En la sala de espera, los demás concursantes sostenían cajas con logos impresos, dulces brillantes y perfectamente decorados. Yo escondí mi caja sobre las piernas, sintiendo que mis manos empezaban a sudar. Una mujer elegante me lanzó una mirada rápida y susurró a su amiga, «Seguro es de las que vienen a buscar lástima». Me ardió la piel. No dije nada. El silencio también es una forma de dignidad. Cuando por fin dijeron mi nombre, sentí un temblor en las rodillas. Caminar hacia ese escenario era como caminar hacia una tormenta anunciada.
Las luces, el movimiento del personal técnico, la energía eléctrica en el aire, todo me golpeaba a la vez. Colocaron un micrófono en mi blusa y una asistente dijo: «Cuando él te hable, responde breve. El show gana ritmo así». Yo asentí, aunque algo dentro de mí gritaba que aquella recomendación escondía un peligro que yo aún no veía. Y entonces lo escuché, su voz, firme, dominante, tan pulida como su carrera llena de lujos. El presentador millonario estaba a solo unos metros, terminando un segmento con su sonrisa de estrella. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un escalofrío. No fue cordialidad, fue evaluación. Como si ya hubiera decidido qué hacer conmigo antes de que yo abriera la boca, y allí supe que esa noche no iba solo a presentar un dulce, iba a enfrentar un imperio. Cuando pisé el escenario, el brillo de las luces me dejó ciega por un segundo. Sentí que el aire se volvía pesado, como si cada foco apuntado hacia mí quisiera arrancarme la respiración. El público murmuraba, curioso, esperando ver qué haría la desconocida con ropa sencilla y una caja de cartón en las manos. Y entonces, entre el ruido y el zumbido de las cámaras, escuché su voz, esa voz perfecta, modulada, entrenada, que hacía que medio país confiara ciegamente en él. «Bienvenida», dijo sin sonreír del todo. Era un saludo disfrazado de examen. Coloqué mi caja sobre la mesa asignada. Abrí la tapa con cuidado, revelando mis dulces, simples, hechos a mano, sin moldes sofisticados ni técnicas modernas, pero hechos con alma. Él dio un paso hacia adelante, levantando una ceja como si no pudiera creer lo que veía. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?», preguntó. No era una consulta, era una estocada. El público soltó una risa rápida, incómoda. Yo tragué saliva. Sabía que venía a competir, pero no sabía que sería usada como entretenimiento para el ego de un millonario. El presentador tomó uno de mis dulces con 2 dedos, como si sostuviera algo que podía mancharle su traje caro. Lo levantó frente a las cámaras, girándolo para que todos lo vieran. Repostería casera, demasiado casera. Otra risa general. Había burla en su tono, pero también algo más oscuro, placer. El placer de aplastar a alguien que no tenía cómo defenderse. Me quedé inmóvil, las manos entrelazadas, sintiendo que el mundo entero giraba sin que yo pudiera alcanzarlo. Lo observé probar el dulce. Su expresión no fue sincera, no intentó sentir el sabor, intentó sentir el poder. «Necesita técnica, presentación, visión profesional», dijo mirando hacia el jurado, como si esperara que ellos firmaran su veredicto. Pero el jurado se mantuvo neutral. No lo siguieron. Solo él lo hacía. Solo él parecía desesperado por hacerme pequeña. Y fue entonces cuando entendí. No era personal. O tal vez sí. Era la vieja historia del poderoso que teme perder el trono. Decidió hacerme preguntas que no estaban en el guión. «Tú eres madre soltera, ¿verdad?». Mi corazón dio un salto. Yo asentí, sin saber hacia dónde iba. «¿Y no te parece irresponsable dedicarte a esto? La repostería de verdad exige inversión, tiempo, preparación, cosas que, bueno, ya sabemos que no tienes». Hubo un silencio en el público, no porque nadie estuviera de acuerdo, sino porque todos sabían que había cruzado una línea fría, cruel, innecesaria. Mi garganta se cerró. No podía permitir que mi hija ni mi historia fueran usadas como arma. Respiré hondo y respondí: «Mi hija come gracias a mis dulces. Así que sí, tengo todo lo que se necesita». No levanté la voz. No busqué aplausos. Solo dije la verdad, una verdad que al parecer él no esperaba. Su sonrisa se contrajo un poco, un gesto casi imperceptible, pero revelador. Él intentó recuperarse y miró a la cámara. «El público decidirá si esto merece estar aquí». Movió la mano con desprecio hacia mis dulces. El público reaccionó con murmullos. Ya no eran risas,
Eran ojos evaluando a él, y eso lo inquietó. Un millonario acostumbrado a ser adorado no sabe qué hacer cuando la gente deja de reírle las gracias. El segmento terminó con él diciendo una frase que se volvió viral esa misma noche. A veces la gente simple confunde cariño con talento. No lo dijo mirando al jurado, ni al público. Lo dijo mirándome directamente, como si quisiera asegurar que yo lo sintiera como una puñalada. Lo sentí, claro que lo sentí, pero no me rompió, me encendió. Salí del escenario con las piernas temblando, pero con el alma firme. No entendía aún lo que había pasado, ni imaginaba lo que vendría después. Pero algo dentro de mí, quizá un instinto antiguo, de supervivencia, de dignidad, me decía que esa humillación no iba a quedar enterrada en un programa más. No esa vez, no conmigo. Minutos después, mientras caminaba hacia el pasillo de salida, vi algo que nunca olvidaré. Un camarógrafo apagó su cámara, se acercó a mí y dijo en voz baja: «No te dejes caer. Hoy no fue tu derrota, fue la suya». No sabía entonces qué quería decir, pero lo descubriría muy pronto, porque esa misma noche el país entero comenzó a elegir un lado, y no fue el suyo. La noche siguiente al programa no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa arrogante, su dedo señalando mis dulces, las risas del público cortándome como cuchillas. Me senté en la mesa con un vaso de agua entre las manos, y mientras mi hija dormía en el cuarto, pensé que quizá había cometido un error, que jamás debí presentarme allí, que no había nacido para escenarios donde la gente como yo solo servía de burla. Pero justo cuando la tristeza empezaba a ganar, mi celular vibró. Pensé que era una notificación más de las que llegan a medianoche, ofertas, anuncios, mensajes basura, pero no, era un mensaje de una mujer desconocida. Acabo de ver el programa. No dejaste que te rompiera. Gracias por hablar por todas. La miré fijamente, sin entender. Luego otro mensaje llegó, y otro más. En menos de un minuto, mis manos estaban llenas de notificaciones que no podía leer tan rápido como entraban. Cuando abrí las redes sociales quedé paralizada. Mi nombre estaba en tendencia. Mi cara, mi dulce, mi respuesta, todo estaba siendo compartido por miles de personas. Sí, miles. El fragmento donde él me humillaba se volvió viral, pero no como él esperaba. La gente no se reía de mí, se indignaba por mí. Comentarios, videos, análisis, hashtags, todos defendiendo exactamente lo que él trató de aplastar: mi dignidad. Personas compartían el video diciendo: «Ella es más profesional que él. Esto ya no es televisión, es abuso de poder. No permitamos más humillación disfrazada de entretenimiento». Empresas pequeñas me escribían diciendo que querían probar mis dulces. Influencers ofrecían difusión gratuita. Una repostería grande me invitó a trabajar con ellos. En una sola noche, la vida que era tan pequeña y apretada empezó a ensancharse. En mi casa, sin entender cómo había pasado, abracé mi caja de dulces, la misma que él trató como basura, y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo veía a una mujer como yo, una mujer que lucha, que se queda despierta hasta la madrugada, que sostiene una vida entera con las manos, y esa visibilidad dolía y sanaba al mismo tiempo. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para llevar a mi hija a la escuela, me encontré con algo inesperado. 4 personas esperaban afuera. Una señora con un delantal floreado, un joven con su teléfono grabando, un hombre mayor sosteniendo flores y una adolescente tímida. «¿Eres tú la Dulceira que respondió al presentador?», preguntaron casi al unísono. Yo asentí confundida, y ellos sonrieron. «Queremos comprarte todo lo que tengas hoy». Ese día vendí más que en los últimos 3 meses, y el siguiente más todavía.
La gente no venía solo a comprar dulces, venía a contarme sus historias. Mujeres que habían sido humilladas en sus trabajos, hombres que habían sido ridiculizados por no tener dinero, jóvenes que habían abandonado sueños porque alguien poderoso les dijo que no eran suficientes. De pronto entendí. Mi historia ya no era solo mía. Mientras mi negocio crecía, la situación para él comenzaba a cambiar. Los programas de opinión hablaban de su comportamiento arrogante. Columnistas famosos cuestionaban su falta de ética. Los patrocinadores comenzaron a retirarse de su show. Las redes exigían disculpas públicas y lo que antes era admiración se convirtió en rechazo. Lo que él nunca imaginó es que el público puede perdonar errores, pero no la crueldad. Una tarde, mientras decoraba una torta para un pedido grande, mi celular sonó con una notificación impactante. El presentador millonario enfrenta acusaciones de humillación sistemática a participantes durante años. Abrí la noticia con las manos temblando. No era solo yo, no era un incidente aislado, era un patrón. Personas que habían guardado silencio durante mucho tiempo empezaron a hablar, y la verdad que él tanto temía comenzó a salir a la luz. Esa noche, mientras mi hija dormía a mi lado abrazando un delantal que yo ya no usaba, entendí que algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que entró al programa temblando, era la mujer que el país escuchaba, la que la gente buscaba, la que se había convertido, sin quererlo, en símbolo de resistencia. Y aunque yo no lo sabía aún, la caída de aquel presentador millonario estaba a punto de volverse inevitable. Pasaron apenas 2 semanas desde la emisión del programa, cuando la televisión dejó de mostrar su sonrisa impecable. Al principio pensé que era coincidencia. Vacaciones, tal vez. Un cambio de formato. Pero no. La realidad salió a la luz cuando un canal rival abrió su noticiero con un titular que me dejó sin aliento. Investigación interna contra el presentador millonario por conducta inapropiada con concursantes. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Yo había encendido una chispa, pero lo que venía era un incendio. Más testimonios aparecieron. Cocineras, estudiantes, emprendedores pequeños, artistas desconocidos, personas que, como yo, habían sido humilladas en silencio durante años. Todos hablaban del mismo patrón: arrogancia, desprecio, comentarios hirientes, manipulación emocional. Él había construido un imperio televisivo basado en aplastar a quienes no pertenecían a su mundo. Y finalmente, la gente se atrevía a decirlo en voz alta. Mientras tanto, mi vida tomaba un rumbo inesperado. Me invitaron a programas para contar mi versión, pero yo no buscaba fama ni espectáculo. Solo decía la verdad, con calma, sin usar su nombre para ganar atención. Aún así, cada vez que aparecía en pantalla, el público reaccionaba con fuerza. No eran mis dulces lo que querían ver, era la dignidad que él había intentado arrebatarme, y que yo me negué a entregar. La presión sobre la cadena aumentó. Los patrocinadores más grandes publicaron comunicados pidiendo una revisión profunda del contenido del programa. La audiencia cayó. Las redes exigían que lo removieran del aire, y yo, desde mi cocina llena de pedidos, observaba todo con una mezcla de sorpresa y tristeza. No buscaba su destrucción, solo justicia, pero a veces la vida cobra cuentas que ninguna persona puede detener. Una tarde, mientras entregaba una caja grande de dulces para una cafetería local, recibí una llamada desconocida. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. «Soy Laura, productora ejecutiva del programa», dijo una voz temblorosa. «Él quiere hablar contigo, hoy, aquí, en los estudios». Sentí el mundo detenerse por un segundo. ¿Hablar conmigo? ¿Después de todo lo que había pasado? Mi primera reacción fue decir que no tenía nada que escuchar, pero luego pensé en mi hija, pensé en mi dignidad, pensé en cerrar ese capítulo. Llegué a los estudios con el corazón acelerado.
El pasillo estaba casi vacío. Ya no había cámaras, ni luces, ni asistentes corriendo de un lado a otro. Era un ambiente frío, silencioso, diferente. Y allí, sentado en un banco metálico frente a la pared, estaba él, el presentador millonario. No llevaba traje, no llevaba maquillaje, no llevaba esa sonrisa calculada. Era solo un hombre derrotado. Cuando levantó la mirada, vi algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. No miedo a mí. Miedo a sí mismo, a lo que había provocado, a lo que había perdido. «Gracias por venir», dijo con una voz ronca que no parecía suya. «Yo no sé por dónde empezar». No respondí. Me quedé de pie, sosteniendo la caja de dulces que llevaba para entregar después. Él bajó la cabeza, respiró hondo y continuó. «No fui justo contigo, ni con otros. Me convertí en alguien que yo mismo desprecio. No esperaba lágrimas, no esperaba confesiones, pero allí estaban. Pensé que el poder me pertenecía. Pensé que podía decidir quién merecía respeto y quién no. Y tú me expusiste sin quererlo. Me hiciste ver que llevaba años abusando de un lugar que no merecía». Su voz se quebró. Yo apreté los labios, no porque sintiera pena, sino porque entendí algo. La caída duele más cuando se sabe que se pudo evitar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», continuó, «pero quiero decirte esto mirándote a los ojos. Lo siento. Te humillé, te usé para entretener, y tú no te rompiste, y eso me destruyó a mí». Cerré los ojos por un instante. No buscaba venganza. No la quería. Lo único que deseaba era paz. Y en ese momento sentí que la paz solo llegaría cuando yo soltara todo lo que me había herido. Respiré profundo y respondí con calma. «No vine para humillarte. Ya tuve suficiente de eso. Vine para cerrar esto». Él asintió, sin levantar la mirada. Y ahí lo entendí todo. La vida lo había puesto frente a mí no para que yo lo derribara, sino para que yo viera que ya no necesitaba temerle. Él ya no era el gigante, era solo un hombre enfrentando las consecuencias de su propio reflejo. Y yo era la mujer que él nunca pudo destruir. Después de nuestra conversación en los pasillos vacíos del canal, pensé que esa sería la última vez que vería al presentador millonario. No porque yo lo evitara, sino porque algo en su mirada decía que él entendía que el ciclo había terminado. La cadena anunció su suspensión definitiva apenas 3 días después. El país se dividió entre quienes querían su regreso y quienes exigían un cierre total. Pero yo no tenía tiempo para debatir. Mi vida seguía, los pedidos aumentaban, los mensajes no paraban, y mi pequeña cocina se estaba quedando chica. Fue entonces cuando recibí una propuesta inesperada. Una fundación que apoyaba pequeños emprendimientos quería financiar mi propio local. Un lugar real, con vitrinas, mesas, horno industrial y espacio para talleres. «Tu historia inspiró a miles», dijo la representante. «Queremos que esto no sea solo un episodio viral, queremos que sea tu comienzo». Me quedé sin palabras. Un sueño que yo nunca tuve tiempo de soñar. Estaba tocándome la puerta. Firmé sin dudar, y mientras el local era adaptado, seguí trabajando desde casa. Una tarde, mientras preparaba una gran tanda de dulces para un evento comunitario, mi hija entró corriendo. «Mamá, mira la tele». Encendí el televisor y allí estaba él. No en un programa, no en un escenario, sino en una entrevista seria, con los ojos ojerosos y la voz más baja que nunca. «Me equivoqué», dijo delante de todos. «Humillé a personas que merecían respeto, especialmente a una dulceira humilde que me enseñó más que cualquier maestro». Mi corazón se detuvo por un instante. No buscaba que dijera mi nombre, y no lo dijo. Tampoco quería que me diera crédito, y no lo hizo. Lo que quería, aunque no lo supe hasta ese momento, era ver que él finalmente entendía. No la vergüenza pública,
no la caída profesional, sino la humanidad. Ese día, mientras lo veía reconocer su error, supe que a veces la justicia no llega con aplausos, sino con un hombre enfrentando su propio espejo. El día de la inauguración de mi local llegó. El letrero recién colocado brillaba bajo el sol. Dulces de Esperanza, nombre que mi hija eligió. Vecinos, clientes, desconocidos que me habían apoyado en redes. Todos estaban allí. Fotografías, flores, cámaras de periodistas locales. Me temblaban las manos, pero era un temblor distinto. No era miedo, era gratitud. Una gratitud que me envolvía entera. Mientras cortaba la cinta de inauguración, escuché pasos detrás de la multitud. Un silencio repentino recorrió a todos como una ola invisible. Me giré lentamente, y allí estaba él, el presentador millonario, sin cámaras, sin guardaespaldas, sin traje. Solo un hombre común con una caja pequeña entre las manos. La gente murmuró, sorprendida. Yo respiré hondo. No sentí odio. No sentí rabia, sentí calma. Él caminó hacia mí con respeto, deteniéndose a una distancia prudente. «No quiero interrumpir tu día», dijo en voz baja. «Solo vine a dejarte esto». Me extendió la pequeña caja. Dentro había una nota escrita a mano y un objeto inesperado. Una cuchara antigua de plata. «Era de mi madre», explicó. «Ella me enseñó a cocinar antes de que yo me volviera. Lo que fui. Quiero que la tengas tú. Representa algo que olvidé, humildad». La gente observaba en silencio. Nadie entendía del todo. Yo tomé la caja, miré la cuchara y sentí un peso simbólico enorme. No era un regalo, era un cierre, un reconocimiento que no buscaba excusas. Una despedida que venía desde un lugar genuino. «Gracias», respondí con sinceridad. No porque necesitara su perdón, sino porque aceptar aquel gesto significaba que yo había sanado. Él sonrió suavemente, la primera sonrisa verdadera que vi en él. «No espero nada, solo quería hacerlo bien. Por primera vez», asentí. Él dio un paso atrás, saludó a la gente y se alejó sin mirar atrás. No con el orgullo de antes, sino con la humildad de alguien que finalmente comprendió. Y mientras lo veía irse, entendí algo que nunca esperé. El cierre real no fue verlo caer, sino verlo cambiar. Ese día, mi local abrió sus puertas, y mientras la gente entraba para probar mis dulces, supe que la vida me había dado mucho más que justicia. Me había dado propósito, me había dado voz. Y me había dado un futuro que no dependía de la crueldad de nadie. La dulceira humilde y la hija enferma ya no estaban luchando solas. A partir de ese día, éramos parte de algo mucho más grande. Una historia que comenzó con una humillación, pero terminó con una mujer que nunca dejó de levantarse. Nunca imaginé que una humillación pública sería el punto de partida de mi verdadera vida. Lo que el presentador millonario intentó usar para destruirme terminó levantándome. Pero lo más sorprendente no fue mi crecimiento, sino el suyo, porque entendí que, a veces, la caída del soberbio no ocurre para que nosotros celebremos, sino para que él vea lo que siempre se negó a mirar, su propia humanidad. Hoy mi pastelería está llena. No solo de clientes, sino de historias, personas que llegan para probar mis dulces, sí, pero también para contarme sus luchas, sus derrotas, sus pequeñas victorias. Cada una de ellas me recuerda que no somos invisibles, que la dignidad es un idioma que todos entienden y que un corazón sencillo puede iluminar lugares donde el poder nunca pudo entrar. Mi hija corre por el local con la risa que antes faltaba en nuestra casa y cada día agradezco haber tenido el valor de enfrentar aquella noche. Y si esta historia llegó hasta ti, quiero que recuerdes algo. No importa quién intentó apagarte, ni cuántas veces te hicieron sentir menos. La vida tiene una manera extraña de devolver justicia. A veces
no contra quienes te hirieron, sino a favor de quien decidiste ser. Nunca subestimes tu luz, porque incluso bajo las sombras más frías, siempre hay un lugar donde renacer.